Jornada en la que hemos tenido esa recesión técnica en la Unión Europea, ese PIB de la eurozona que está en zona de contracción, menos 0,1, ya también con la relectura, con la revisión del cuarto trimestre de 2022 en zona de caídas. Un resumen macro de la jornada, Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, recesión, esa última lectura del PIB en Europa, donde vemos una caída del menos 0,1%, recesión técnica confirmada, ya la vimos en Alemania, ahora en la eurozona, veremos en Estados Unidos cuando obtengamos ese tercer dato revisado del PIB del primer trimestre también. De ahí, por ahora, lo que estamos viendo en los mercados es una senda de optimismo, sigue también los mercados, los principales índices empujando al alza. Lo que estamos sobre todo notando en los últimos días es una rotación de las grandes tecnológicas, que son, recuerden, las que más habían empujado en las últimas semanas. Poco a poco esas grandes tecnológicas van recogiendo beneficios o incluso consolidan y el dinero empieza a entrar sobre todo en las pequeñas y medianas compañías, también por ejemplo en la banca regional, que venía muy castigada desde marzo con esa crisis bancaria que hubo en Estados Unidos. Bueno, pues a partir de aquí vemos unas small caps que siguen fuertes. De hecho, en el día de hoy, si miramos el Russell 2000 está corrigiendo, pero en los últimos 3 días llevaba mucha más subida que lo que estaban acumulando el resto de índices. Hoy vemos por ahora unos índices en positivo, y todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues mantener el optimismo cada vez más alto. Pues los minoristas poco a poco están entrando en el mercado. Y así lo dice la última encuesta, que es lo que te quería traer hoy, Javier, que es lo más sorprendente del día. Fíjense, la encuesta, esta que estamos viendo es la encuesta de inversores individuales estadounidenses. Y esta encuesta se les da a los inversores minoristas y les preguntan ¿cómo ve el mercado? ¿Alcista, bajista o neutral? Hasta ahora el nivel de bajistas era muy bajo con respecto a la media. Incluso con los rebotes del mercado, la semana pasada veíamos un nivel de alcistas que todavía era relativamente bajo con respecto a las medias históricas. Bueno, pues sorprendentemente, fíjense el incremento de la última semana, que pasa de 29,1% de alcistas a 44,5% de las respuestas se han vuelto optimistas sobre el mercado. Fíjense que de hecho estamos en máximos de un año y es el nivel más alto desde 2021. Habría que remontarse a 2021 para ver niveles de optimismo tan altos en esta encuesta, que ojo, no deja de ser una encuesta más porque hay muchas medidas para valorar el sentimiento de mercado, hay muchas encuestas también. Está también el reloj que elabora Bank of America, que también se mantenía en un cierto tono pesimista a pesar de los rebotes, veremos cuándo se actualiza esta semana. Y otro indicador también es el Fear and Greed Index, el que elabora la CNN. Si miramos la siguiente gráfico, ahí tenemos el Fear and Greed Index, que no se compone de una encuesta a los inversores, sino que se compone de indicadores que van más ligados al sentimiento, pues como la volatilidad, el ratio put-call, para ver cómo está un poco la cobertura también de los institucionales o de la gente que está entrando al mercado. Si miramos este Fear and Greed Index, vemos que ya estamos entrando en zona de extrema euforia. Así que podríamos decir que poco a poco los indicadores están mostrando que el optimismo está volviendo a los mercados. Claro, esto por ley de sentimiento contrario, lo que tendría que decirnos es mucho cuidado porque cuando el minorista es el que ya se emociona, el que cree que todo se ha terminado, que todo va a ir bien, ahí es cuando pueden llegar las sorpresas, porque directamente el VIX está en niveles muy bajos, nadie está preparado con cobertura, y ahí es cuando te puedes topar con los riesgos de cola que no están descontados y tener movimientos que sean de varias desviaciones estándar con respecto a la media de distribución normal. A partir de ahí, pues obviamente por ley de sentimiento contrario, pues habría que vigilar, echar un ojo a medida que este optimismo siga perpetuándose, a medida que este exagerado optimismo pues todavía llega a niveles más altos, porque todavía le quedan posibilidad de poder seguir subiendo. Fíjense que el Fear and Greed Index está en 76, todavía podría llegar hasta los niveles de 88, 90, y la encuesta de inversores individuales, los máximos los suele tener en el 60% de alcistas aproximadamente, así que todavía tendría un recorrido de hasta un 15% todavía para seguir con ese extremo optimismo. Un cambio por ahora en los mercados que no esperábamos, poco a poco el minorista retomando la confianza, Javier. Veremos cómo esto impacta en el mercado y sobre todo qué hacen los grandes, hay que vigilar. Enseguida tienes a Alberto Iturralde y él presta mucha atención también a esto, qué dicen los grandes bancos, qué dicen las grandes financieras, porque muchas veces lo que buscan es la contraparte.